Buenos días, soy Valentina Peralta Puga, de Ecos de Hoy. Y en este día que estamos tratando estos temas de seguridad y de justicia, presidente, le quiero entregar este sobre que me entregaron unos campesinos de Jalisco, de Usmajac, Jalisco. Dicen que es el ejido más grande. Tienen problemas con la delincuencia organizada que les está quitando sus tierras dice que hay dos cuarteles cercanos, uno del Ejército y otro de la Guardia Nacional, y que pues la gente por temor no va a denunciar, pero que en estos documentos que le estoy entregando pues tiene toda la información. Estuvieron aquí afuera desde la madrugada y pues cuando nos vieron llegar nos abordaron, se lo entrego. Por otro lado, presidente, usted siempre nos ha dicho que el mayor anhelo de la ciudadanía del país es la paz y que la paz es producto de la justicia. Sin embargo, la justicia está encomendada a diversas instituciones de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes. Y estas distintas instituciones se vinculan principalmente con temas de conducta, delitos, victimarios y víctimas. Sus responsabilidades se encargan de atender todos estos aspectos distintos de los fenómenos criminológicos. Pues las fiscalías y las procuradurías ven todo el tema de investigación, de judicialización y así cada una de ellas. El legislativo, las normativas y las víctimas. O sea, dedicamos todo este tiempo a ver cuántas personas responsables o probables han sido detenidas, cuántas armas, cuántos kilos de drogas y las víctimas. Todo este tema de justicia tiene como centro las víctimas. Y aquí en la estructura que tenemos en este país, nosotros sabemos que hay un sistema nacional de atención a víctimas que está conformado por los representantes de estos tres niveles y estos tres poderes. Según la ley general, presidente, usted es quien preside este sistema. Usted es el único que tiene la facultad de promover la efectiva coordinación y funcionamiento del sistema. Entonces, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la atención a las víctimas es un tema presupuestal, porque desde su creación en 2012, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los incrementos a su presupuesto no son proporcionales a la cantidad de víctimas que atienden y que aumentan. Se van juntando se van acumulando las de cada día y las nuevas. Y es cuestión de en corto tiempo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas queda inmovilizada sin capacidad de atención. Y esto sucede por muchos factores, pero hay dos fundamentales, que es donde le vamos a colocar la pregunta. Uno, las comisiones de atención de las entidades federativas, que por ley está obligada cada entidad a tener su comisión de víctimas, no atienden de forma integral. Sus parámetros de atención son muy inferiores a los que ofrece la Comisión Federal, la Comisión de Atención a Víctimas Federal. Y no es porque no quieran los titulares, sino porque sus mismos gobiernos no les asignan los presupuestos suficientes para una atención integral. Y entonces hacen todo lo posible para que estas familias, debido a las incapacidades en sus entidades federativas, propician todo para que sean atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, y así es como se da la saturación inmanejable. Pero hay un segundo aspecto que a veces no se nota. Hasta que está uno ahí se da cuenta cómo transita todo este circuito, se da uno cuenta que el segundo factor es que gran parte del presupuesto de la SEAB se destina a pagar las recomendaciones de reparación que se dictaminan y que realmente deberían asumirla las instituciones responsables de los delitos y de las violaciones a las víctimas con sus propios presupuestos. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social debería cubrir los pagos por negligencias médicas, inclusive a las familias del ABC. En cambio de eso, la SEAB ha erogado alrededor de 150 millones de pesos solamente para el caso de ABC. Bueno, también están el Granadazo de Morelia y una serie de casos que ha tenido que pagar la Comisión Ejecutiva. La ley dice que la Comisión solamente debe cubrir de manera subsidiaria, emergente, esos pagos, pero es temporal porque debe recibir los reembolsos de las dependencias responsables de los tres niveles como Fiscalía General de la República, Fuerzas Armadas, IMSS y los gobiernos locales en un plazo máximo del siguiente semestre. Y no lo recibe, tienen años esperando. Por lo tanto, la primera pregunta, presidente, es si usted
como el presidente de la República y a la vez quien preside el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, podría concertar con estas instituciones a que le reembolsen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo que se les ha prestado de manera subsidiaria y temporal, sobre todo ahora que más de 20 entidades federativas pues son de la 4T. Nos parece que eso podría facilitar su gestión. Es la primera pregunta, presidente. Bueno, va a estar con nosotros la semana próxima Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y él va a informar sobre la atención a víctimas, desaparecidos, todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Yo lo que puedo comentarles es que en el caso de la justicia no hay límite presupuestal para impartir justicia. No hay ninguna dependencia que se quede sin recursos y que por eso no pueda hacer realidad la justicia en ninguna instancia del gobierno. Y todo lo que solicitan se autoriza. Por eso quiero que Alejandro informe. Has mencionado ABC, pues se ha apoyado a las familias de los niños, de los bebés. Se apoyó a las víctimas familiares de pasta de concho. Nada más pasta de concho significa una cantidad de recursos, aunque esto no tiene que ver con lo material, pero para tener una idea cuantitativa, porque nuestros adversarios, los conservadores, no dejan, ¿no?, de estar haciendo cualquier cuestionamiento. Solo lo destinado a pasta de concho es el equivalente a lo que se otorgó en el sexenio anterior, solo lo de pasta de concho. Acaba de suceder una situación muy lamentable en Sabinas, Coahuila. Ahí estamos trabajando para el rescate de mineros, pero ya se atendió a los familiares, a todos los familiares. Creo que quedaba una familia sin apoyo. Entonces, no hay pendientes. Deben de haber trámites que se están haciendo y la instrucción es de que no falten los recursos. Sí, presidente, gracias. Hemos entrevistado a varias de las personas que trabajan en la institución y nos dicen que con el personal que tienen es imposible atender la demanda y que justamente estos recursos que ellos destinan para pagar pues estas recomendaciones de otras instituciones les haría falta para contratar más personal y tener más recursos de toda índole para seguir atendiendo de una manera completa a las víctimas. ¿Y esto por qué es también importante? Nos dicen ellos, porque en la medida que se queda corta la atención, entran al quite lo que platicábamos la otra vez acerca de estos buitres del dolor. Y hay casos de bufetes de abogados o pseudodefensores de derechos humanos que les ofrecen asesoría y les ofrecen llevar estratégicamente su litigio y no les cobran una representación jurídica, sino les cobran un porcentaje que puede ser hasta del 50% de lo que se obtiene. Por lo tanto, en una desgracia múltiple, pongamos 40 familias, si el dictamen dice que les tienen que pagar a cada familia 40 millones de pesos, cada familia se queda con 20 millones, pero esta persona se queda con los 20 millones de cada familia. Sí. Y entonces, este tipo de abusos y este tipo de situaciones se dan también porque de momento la institución se queda corta y si en la medida que la institución pueda cubrir por sí misma, estas personas, estos oportunistas no van a tener tanto campo para hacer lo que hacen.
Entonces, sí nos parece muy importante que esta parte se pudiera considerar y atender, presidente. Sí, vamos a pedirle a Alejandro que nos dé una respuesta. Bien, la segunda pregunta tiene también que ver con esto, porque realmente nosotros nos vamos a las cifras y decimos hay 99% de impunidad, solamente denuncian y atienden el 1%. Sin embargo, como usted siempre ha dicho, hay que irnos a las causas. Y quienes estamos transitando siempre en estos espacios, nos damos cuenta que hay enorme cantidad de personas servidoras públicas entregadas en cuerpo y alma a su trabajo, que han perdido todo, la salud, incluyendo la vida, atendiendo su trabajo. Sin embargo, también están muy limitados con la cantidad de personal que tienen en todos los espacios del sistema de seguridad, del Sistema Nacional de Seguridad y todas las instituciones que lo componen. Nadie tiene personal suficiente para la demanda. Y entonces, ¿de qué manera se puede resolver esto para que tenga la calidad y la cantidad y del tamaño de la exigencia? Y nosotros hemos contemplado que las políticas públicas que ustedes están implementando para el tema de atender la salud en México puede ser un equivalente a cómo se podría atender esta necesidad de personal en todas estas instituciones, en las procuradurías, las fiscalías, las secretarías de seguridad, todo lo que compone el sistema de seguridad. Y consideramos que así como han lanzado ustedes una convocatoria para médicos y para especialistas y todo esto, si ustedes hicieran como gobierno federal, es la pregunta, si usted estaría dispuesto a considerar hacer un acuerdo con la ANUYES, la Asociación de Universidades, para que todas las personas que están egresando y que luego tienen un problema para titularse o para pagar su cédula, pudieran inscribirse voluntariamente a una forma de titulación en que un año de servicio de trabajo en estas instituciones y que ellos al realizar este trabajo fuera una forma de titularse y además el gobierno asumiera la entrega de su cédula profesional. Y esto sería también un semillero para que en todas las instituciones tuvieran personas que van saliendo y que no tienen otro tipo de intereses. Y también, por supuesto, no solamente a nivel licenciatura, sino posgrados, maestrías, doctorados. Nos parece que esto es algo que se ha dejado de mirar y que por el momento, en este corto tiempo de 2 años, podría perfectamente implementarse. ¿Le parece que fuera viable, presidente? Me parece bien, sí, es hacerlo muy específico para la atención a los temas de seguridad, porque ya se hace en lo general. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene muchos becados que están dando servicio social y al mismo tiempo están terminando sus tesis para graduarse en distintas disciplinas. Aquí lo que propones es que sea algo específico, ¿no?, para la seguridad. Y sí se puede. Vamos a hablar con Marat, que es el subsecretario del Trabajo, para ver qué se puede hacer en esto, una convocatoria. Hay algo que quiero decirte y que además considero importante no dejar de lado. El gobierno tiene que operar con poco personal, con lo indispensable, porque uno de los problemas durante mucho tiempo, y sobre todo en el periodo neoliberal, fue de que creció demasiado el aparato burocrático. Incluso se hizo otro gobierno, habían 2, con las llamadas instituciones autónomas. Habían comisiones de derechos humanos en casi todas las secretarías. Existe la COFETEL y existe Comunicaciones y Transportes. Existen como 10 instituciones independientes, entre comillas, en todo el sector energético. Y existe Pemex, y existe la Comisión Federal de Electricidad, y existe la Secretaría de Energía.
Entonces, ¿qué sucedía? Se duplicaban. Duplicidades, pero además el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno. El gobierno estaba ensimismado y no le llegaba el presupuesto a la gente. Todo era para mantener el aparato burocrático. Calderón creó, por ejemplo, como 300, 400, ¿cómo se llamaban? Direcciones adjuntas. Direcciones generales adjuntas. Sueldos altísimos. ¿Sí? Entonces, lo indispensable y entregar los apoyos de manera directa a la gente, porque si no, pues vamos a vivir muy bien nosotros, los servidores públicos, y la gente no va a recibir nada. Sí, nos Entonces, queda claro. eso es lo único que hay que cuidar. Y puedo hablar de esto porque la Presidencia de la República el último año del presidente Peña ejerció 3.600 millones de pesos y nosotros estamos ejerciendo este año 600 millones, de 3.600 a 600. Es un dispendio. Y no es posiblemente mejor, pero tampoco posiblemente peor. Entonces, no es solo aparato. Entonces, sí lo indispensable, ¿no? Que no falte lo indispensable y que haya mucha mística en el servidor público, porque no es cualquier trabajo, es servir y hay que tener vocación para eso, emoción social, sentirse muy satisfecho por lo que se está haciendo. Y no es que ya llegó la hora en que me tengo que ir. Sí, nada O más. sea, eso no. ¿Por qué estamos rescatando a Pemex? ¿Por qué estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad? Por los trabajadores, por su entrega, por su mística. Estamos rescatando a estas empresas públicas por los trabajadores y por los técnicos, porque están entusiasmados. Acabo de estar en Tamaulipas y había un desánimo tremendo en los trabajadores de la refinería de Ciudad Madero. Llevaban como 6 meses sin trabajar porque estaba cerrada la refinería. Como a los de arriba no les importaba, porque ellos estaban metidos en los negocios, en el negocio principal que tenía el gobierno o que tenían los políticos corruptos, que era entregar bienes nacionales, eran vendedores de bienes de la nación a particulares, nacionales o extranjeros. Esa era la función principal del gobierno. ¿Qué les va o qué les iba a preocupar que estuviese cerrada la refinería de Madero? Entonces, esto fue creando una indolencia, una apatía. Cuando se les convoca a que juntos rescatemos Pemex, que salgamos adelante como país, pues ahora están aplicados por entero y lo hacen con mucho gusto. Lo mismo los médicos, todos, los maestros, las maestras. Entonces, sí lo indispensable, ¿no? O sea, lo que haga falta,
Sin excesos. Sin excesos. Nos queda claro, presidente. Y tenemos recursos que para no eso. hacer un aparato gordo como el de antes, que ahí se quedaba el presupuesto. Pero solo le voy a dar un ejemplo. En la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cada ministerio público tiene un promedio de 60 carpetas de investigación. Humanamente es imposible atenderlas. Y claro que entonces cometen omisiones. Y entonces las familias desesperadas van y los denuncian ante los órganos internos de control, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vienen entonces las consecuencias. Estas pocas personas, que además muchas de ellas están entregadas, pues entonces son suspendidas, son sancionadas, y en lugar de tener esa cantidad de ministerios públicos tienen menos porque unos están sancionados y sus carpetas 60 se tienen que repartir entre los demás, y es un cuento de nunca acabar. Por eso decimos que si cada ministerio público tuviera 5 asistentes, otro gallo nos cantara. Entonces sí, lo mínimo necesario, pero lo indispensable. Y humanamente, para que este sistema de procuración de justicia realmente sea eficaz y no sea el 1%, tendría que tener cuando menos las personas, suficiente personal para que cada MP, cuando mucho, tuviera 15 carpetas que atender. Entonces la matemática no engaña, y consideramos que sería importante atender esta parte de las fiscalías y las procuradurías, porque a veces solo lo señalamos con todos los adjetivos peyorativos, pero no nos ponemos a ver qué hay detrás. Y detrás es que humanamente es imposible. Tienen para todas esas 5,000 carpetas 20 policías de investigación que se tienen que prestar a ratos, no tienen suficientes peritos, y entonces pues nada más que hagamos el cálculo matemático de cuánto es lo mínimo necesario y que se les dote. Esa sería la propuesta y pregunta, presidente. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Y que se haga una reforma al interior de las instituciones, porque suele pasar también, porque es buen tema, de que los de más arriba están a veces ociosos y los operativos saturados de trabajo. Y hay asesores, ¿no? Siguen habiendo, y gastos superfluos, innecesarios, cuando debería de apoyarse más a los que lo necesitan. Así es, pero muy bien tu planteamiento. Buenos días, presidente. Buenos días a los secretarios aquí presentes, a la gente que nos escucha y, por supuesto, a la gente que nos ve fuera de nuestras fronteras. Soy Marco Antonio Olvera, del canal México News World y del periódico local en mi estado, Hidalgo News. Presidente, durante sus campañas rumbo a la presidencia de la República, su lema principal era el combate a la corrupción. El 1 de julio del 18, pues obviamente llegó usted a la primera magistratura de este país después de 3 intentos. Pero durante estos 4 años se ha combatido la corrupción. Hay claras evidencias donde la corrupción se está combatiendo, pero no así la impunidad, presidente. Le explico, y quisiera que hiciera usted una reflexión sobre el tema del Poder Judicial, porque finalmente el Poder Judicial sigue siendo un talón de Aquiles para la impartición de justicia en este país, donde ministros, jueces, ministerios públicos, pues son los responsables de la impunidad en este país. No todos, lo aclaro, hay algunas excepciones y donde algunos jueces, ministros y por supuesto ministerios públicos pues son brillantes en su trabajo que desempeñan. ¿Por qué lo digo, presidente, el tema de la impunidad en su gobierno? Porque Juan Collado actualmente en su cuenta bancaria en Andorra tiene 224 millones de dólares. Rosario Robles, que recién se fue a su casa, participó en la estafa maestra y ahora opina en los programas de Ciro Gómez Leiva, de Carlos Marín, de Joaquín López Dóriga, como si fuera una mujer honesta. ¿Con qué moral se atreven a darle esa apertura a esta señora que participó en la estafa maestra? También está, por supuesto, la hija de Mario Fabio Beltrones, actual senadora del PRI, que tiene su cuenta bancaria en Andorra, según documentos del periódico El País, con 11 millones de dólares. Usted tiene el apoyo del pueblo, presidente, tiene el apoyo de la Marina, del Ejército y también tiene el apoyo de los integrantes del Congreso mexicano. ¿Qué lo hizo virar para no intervenir, para no trabajar en coayudancia con el presidente de la Suprema Corte, para hacer una limpieza de este Poder Judicial que está podrido, presidente?
Y las víctimas, pues hay miles. Hay gente que está encarcelada de manera indebida, hay gente que se robó un pastelillo y está en la cárcel, hay indígenas que están en la cárcel por no saber hablar español y siguen ahí purgando penas muy largas. Obviamente también es ahí el tema de los ministerios públicos, de los jueces. Nada más le voy a poner uno de los 1000 casos que hay en las cárceles mexicanas. Se trata del joven Edwin Alberto Plaza Rodríguez, que fue detenido el 2 de diciembre en el filtro Puente Colombia, en Nuevo León, donde lo bajaron de un autobús en el que se trasladaba por elementos de la Fuerza Reacción Coahuila. Posteriormente, sin obviamente verificar si era culpable o no de los delitos que ahora voy a mencionar, lo metieron al Ceferezo de Piedras Negras. Posteriormente lo trasladaron a Gómez Palacio, Durango. Después, y actualmente lo tienen en el Ceferezo de Torreón, Coahuila. Tiene el expediente 5570, y lo acusan de delitos de crimen organizado y secuestro. Ahora el juez le dice que acepte la culpabilidad de estos delitos, que le darán 30 años de cárcel y que después en 15 años va a salir del reclusorio. Presidente, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cómo podemos limpiar? ¿Usted por qué viró en no participar para la limpieza del Poder Judicial? Porque le vuelvo a reiterar, usted tiene el respaldo del pueblo. Su gobierno ha hecho énfasis en el combate a la corrupción y hay evidencias que se ha combatido la corrupción, pero la impunidad sigue a flor de piel. Pareciera que los delincuentes de cuello blanco se siguen burlando de México. Pareciera que los delincuentes de cuello blanco pues se siguen paseando por las playas de Europa con carros Ferrari. Ahí también está Romero de Champs, que también sigue en el limbo el caso de este señor que llevó casi a la quiebra a Pemex, presidente. Le voy a dejar aquí, aprovechando que está la secretaria Rosa Isela, todo el caso de este joven para que obviamente si pueden auxiliarle, si pueden ver qué pasa con este tema. Pero yo quisiera saber una reflexión sobre el tema, presidente. Bueno, ya he hablado del tema. Yo soy un convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Antes el gobierno estaba orientado por entero, por completo, a el saqueo, a la corrupción. Decía Tolstoy que un Estado que no procura el bienestar del pueblo no es más que una banda de malhechores. Y así estábamos. Porque siguen habiendo estas injusticias, ¿no? Pero ya la corrupción es delito grave, que no lo era. Ya no se condonan impuestos. Estamos hablando de 200, 300 mil millones al año de condonación de impuestos. Los de arriba no pagaban impuestos. Me canso de decirlo, porque además puedo probarlo. Las grandes empresas, los bancos, no pagaban impuestos. Y si pagaban, se los devolvían. Todo eso ya no existe. Ya no hay los jugosos contratos que se entregaban a empresas constructoras o a proveedores. Eso se terminó. Bueno, ya como aquí se explicó, aunque todavía no estamos satisfechos,
porque era algo que estaba muy arraigado, como toda la corrupción. Ya no se roban la cantidad de gasolinas que se robaban en el periodo neoliberal. Se robaban pues hasta 80,000 barriles diarios de gasolina. Ahora se están robando 5,000. No estoy a gusto con eso, pero de 80,000 a 5,000. Y Esto nos ha significado, miren nada más, ¿por qué no pones el ahorro solo en el huachicol? Entonces, sí, se ha avanzado mucho. 231,000 millones de pesos es lo que estimamos de ahorro. Así lo encontramos. $72,000 barriles. Diciembre del 18. Aquí tomamos la decisión. Nos ayudó el pueblo, porque hubo bloqueos, nos destruyeron ductos, tuvimos que recurrir a la compra de más de 600 pipas, autotanques, para transportar gasolina, porque no lo podíamos hacer por los ductos. La gente nos ayudó porque hacía colas y aguantó, porque la mafia que dominaba esto pensaba que no íbamos a resistir por el desabasto de gasolina. Y resistimos, y miren, pero todavía 5.6, 5,600 barriles diarios. Entonces, sí, se ha avanzado mucho. Hablaba yo de los contratos de obra que se entregaban, incluso contratos para todo, para el transporte de gas, para los reclusorios, para el mantenimiento de carreteras, todo privatizado. La compra de medicinas, 100,000 millones de pesos al año para 10 distribuidores, ni siquiera laboratorios influyentes, traficantes de influencia. Se dedicaban a robar, a saquear. Ahora lo estamos constatando porque están con mucho coraje y se obnubilan y han desatado campañas de desprestigio, guerras sucias, cuando no es el plan del señor X, es el plan Chachalaca o el plan Guacamaya o el plan Sopilote o el Pejelic. Y ahí deben de estar pensando en otro, porque le agradezco mucho a la gente. El pueblo es mucha pieza, el pueblo de México. Y no les ha funcionado nada. Y traen asesores, publicistas, expertos, hackeadores, y hacen colectas
y gastan muchísimo dinero y compran a todo el que se deja. Y la mayoría de los medios en contra, con honrosas excepciones. Y nada, no han podido. ¿Cuál es la clave? Lo que tú mencionabas, no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y atender a la gente, Pero apoyar a los pobres, apoyar al pueblo. Pero el actuar de los ministerios públicos, yo sé que hay división de poderes, presidente, y lo tengo claro y la Constitución lo establece, pero ellos cobran, están jueces de 15, 20 años y siguen una impunidad terrible. Es que se trata de un proceso de transformación. ¿Qué es lo que pasaba? Había un proceso de degradación progresivo. En esencia, padecíamos de una decadencia, no solo de una crisis, sino de una decadencia, algo que afectaba lo económico, lo social, lo político, lo moral, lo ético. Por eso es una decadencia. ¿Cómo enfrentar una situación así? Pues solo con una transformación, arrancando de raíz la corrupción, iniciando una etapa nueva en la vida pública del país. No había otra opción. Si eso no se hubiese realizado, se hubiese seguido hundiendo el país y tendríamos no solo una crisis económica, una crisis de bienestar social, tendríamos una crisis de ingobernabilidad. Entonces, se necesitaba esta transformación, acabar con privilegios y poner como protagonista principal al pueblo de México, por el bien de todos, primero los pobres, porque solo así funciona un verdadero gobierno democrático, solo así se puede sostener un gobierno que busca una transformación, apoyando al pueblo para que en consecuencia, en correspondencia, el pueblo apoye a su gobierno. Esa es la clave. Por eso no aplica Goebbels, no funciona, se acabó todo eso y espero que nunca más regrese el que los medios de información, el cuarto poder, un grupo de presión que sometía a autoridades corruptas. Llegaron al extremo de ellos elegir, de ser los grandes electores y de imponer autoridades, de ser de un lado o manipulando al pueblo. Eso ya cambió, porque ha cambiado mucho la mentalidad de nuestro pueblo, pero es un proceso y es que todavía no ha terminado de morir lo viejo y no ha terminado de nacer lo nuevo.
Estamos sentando las bases, pero vamos a cumplir 4 años. Sí. En diciembre. Son 4 años. A usted además le faltarían 2, pero ha trabajado 8 porque casi trabaja 20 horas. Y ya estoy seguro que voy a entregar la estafeta a quienes van a continuar. Estoy seguro de eso. Eso me tiene muy contento, porque no va a haber marcha atrás. Lo que diga mi dedito. No, ya no van a regresar los corruptos. No les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia. Ya se echó a andar este proceso, pero lleva todavía más tiempo. Nos faltan 23 meses, menos de 2 años, pero vamos a hacer todavía muchas cosas y estoy muy contento porque hay relevo a la vista. Eso pues es una garantía de que vamos a seguir adelante, transformando al país. Yo ya no voy a estar, porque me voy a retirar, traigo la banda a finales de septiembre y me jubilo y políticamente desaparezco. No vuelvo a opinar. No quiero ser cacique, caudillo, líder moral. Ya no puedo dar consejos. No voy a hablar de política, ni siquiera con mis hijos, con mi familia, nada. Ya termino mi ciclo y ya van a venir otros. Tu pregunta, la política, entre otras cosas, es optar entre inconvenientes. A mí me tocaba cumplir una tarea. A veces, como se dice coloquialmente, el que mucho abarca, Poco aprieta. poco aprieta. Y una de las cosas que se tienen que aprender es el que debe uno de priorizar. Hay 1000 problemas, grandes, graves problemas nacionales. A ver, de todos estos, ¿cuáles son los esenciales? Combate a la pobreza y seguridad. Por ejemplo, el combate a la pobreza, el combate a la inseguridad, el combate a la corrupción, el garantizar el bienestar, la felicidad del pueblo. Entonces, hay otras cosas que son importantes, pero que no se pueden resolver en el corto, en el mediano plazo. Por eso algunos gobernantes que tienen éxito y cuentan con el apoyo de la gente y saben de que pueden hacer más, han optado por la reelección. Pero yo no soy partidario de eso. No es solo un asunto de principio, sino que hay que demostrar en los hechos que no se tiene tanto apego al dinero ni al poder. Es que ya cuando
la persona se siente insustituible y se cae en el necesariato, ya es Porfirio Díaz o Santana. ¿Qué decía Porfirio Díaz? Ya esta va a ser la última vez. Hasta el periodista Krellman lo entrevistó en 1906 y dijo que ya el pueblo estaba preparado para la democracia. Le preguntó, ¿cree usted que ya el pueblo de México esté preparado para la democracia? Dijo, sí. Y a los pocos días, y está documentado, su periódico favorito, que como paradoja se llamaba El Imparcial, saca un reportaje diciendo, no, ¿cómo nos va a dejar? ¿Qué va a hacer del país? ¿Y la paz? ¿Y el progreso? Le necesitamos. Y ahí van, ¿no?, las fuerzas vivas a verlo en Chapultepec, a decirle, le necesitamos. Y ya salía él a decir, me voy a sacrificar otro periodo por el pueblo y por México. Entonces, son procesos, se está avanzando. Hay algo que es importante, la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad. Yo decía que hay veces que se llevan a cabo revoluciones y que se avanza, pero los más conscientes son una minoría, una vanguardia, y la mayoría del pueblo sigue pensando igual, aún con una revolución. Por eso fracasan, porque si el pueblo no participa, no es capaz de exigir, defender sus derechos, pues los de arriba, aunque hayan encabezado un movimiento revolucionario, se echan a perder, no resisten las tentaciones del poder. Los revolucionarios viviendo en residencias y con autos de lujo, como los oligarcas que derrotaron. ¿Qué es lo importante en México de este movimiento? Que la toma de conciencia no se da solo, en una minoría. No somos nada más los dirigentes, son millones de mexicanos. No hay en el mundo un movimiento así. Entonces eso es una garantía, porque es un despertar ciudadano, ya una voluntad colectiva dispuesta a hacer valer sus derechos. Ese es el aporte del movimiento, de muchos, de millones. La gente ayuda, mujeres, hombres, en todos lados. Vamos a Tamaulipas y ahí está la gente apoyando. A donde visitemos, ahí está la gente. Entonces, ya eso es importante. Claro que falta lo que mencionabas de los ministerios públicos, la compañera también tiene razón, falta, porque no todos los ministerios públicos son corruptos, falta que tengan más elementos para poder hacer mejor su trabajo. Falta también que se vayan
capacitando Actualizando. en la práctica, porque es en la práctica donde se aprende más, para que sus investigaciones estén bien hechas y que no sirvan de pretexto para que los jueces las echen abajo y dejen libres a delincuentes, solo porque se integró mal O una porque son sus amigos, presidente. averiguación. Existen las dos cosas. Existe la ineficiencia y existe también la mala fe. No se ponen de acuerdo. Eso desde hace mucho tiempo. Si tú integras mal la averiguación, Se cae. yo voy, ¿sí?, a darle la libertad a este presunto delincuente. ¿Sí? Pero pensemos en que se tiene que trabajar más y que no todo está podrido en la Fiscalía, hay gente buena, como también en el Poder Judicial, jueces buenos, rectos, otros muy corruptos, pero además que no tienen espíritu de juez, porque no actúan con imparcialidad. Los domina su ideología conservadora. Hay jueces que están al servicio de los potentados, magistrados y desde luego ministros, afortunadamente muy poquitos, la mayoría no, pero les llega una petición de amparo de Repsol y de inmediato, o de cualquier empresa y de inmediato. Son como sus empleados y hasta lo hacen por gusto, no necesariamente por dinero. No es por el soborno, por la mochada, sino porque se identifican. No les gusta defender el interés público, aunque parezca increíble. Les gusta defender lo personal, lo individual y sobre todo el interés económico, no el interés general, no el interés colectivo, no el interés público, De la nación. ni a los pobres ni a la nación. Así hay muchos. Pero todo esto tiene que ir cambiando, se ha ido avanzando. Déjanos tu planteamiento de este joven que está detenido. Sí, presidente. Hemos estado viendo muchos casos. Es que hay cientos, Sí, decenas. muchos casos. Rosa Isela podría hasta informarnos sobre eso. Y acabo de conversar con el presidente de la Corte y ellos tienen también ya un programa para revisar todos estos asuntos, por ejemplo, donde hay personas detenidas que no han sido sentenciadas por años o personas detenidas porque no tienen quien los defienda Bueno, hay algunos que no hablan el castellano. o que no hablan el castellano, ¿sí? Pero han liberado ya a muchos. Él me comentaba que en su informe próximo, al que voy a asistir, porque a eso vino, tuve pues la dicha de platicar con él,
vino a invitarme a su informe, voy a asistir y él va a dar a conocer a cuántos el Poder Judicial les ha dado su libertad. Desde luego faltan, él está consciente y tú podrías hablar de algo de eso. Sí, señor. Más adelante podemos dar un avance de Bueno, pues eso, coméntalo. Gracias. Con su permiso, señor presidente, sí, efectivamente, por instrucción presidencial, hicimos un grupo de trabajo que se realiza cada 8 días, se reúne ese grupo, trabaja en la semana y los miércoles nos reunimos precisamente con el Consejo de la Judicatura, con una representación para ir revisando casos que ustedes han solicitado y otros que muchos mexicanos, mexicanas que se acercan con el señor presidente en las giras, en los estados, en los municipios y le solicitan esa demanda, justicia. Entonces, estamos revisando diariamente un grupo de compañeros y compañeras, fundamentalmente abogados, y trabajando sobre todo para hacer posible que haya, pues en algunos casos, penas sustitutivas de delitos y en otros muchos casos que se puedan decretar, pues en algunos casos amnistías, y estamos viendo también con muchos estados que están siguiendo este ejemplo de revisar sobre todo aquellas personas que tienen muchos años en los reclusorios y en los cuales pues no hay sentencias como aquí se informa. Yo comentaba ahorita con el señor presidente que si en días posteriores podríamos actualizar el informe de lo que él nos solicitó para septiembre y podemos tener un nuevo informe para octubre o a principios de noviembre y que pudiéramos estar junto con el Poder Judicial y algunos otros tribunales de los estados con los cuales han estado los jueces trabajando precisamente para lograr diversas ejecuciones de penas. Entonces, nosotros quedaríamos para ver algunos otros casos que, por cierto, van avanzando y también tenemos noticias sobre algunos planteamientos que ustedes han hecho aquí al señor presidente. Con mucho gusto, presidente. Y rapidísimo, presidente, tengo varios temas, pero ya no los voy a hacer porque no le quiero quitar el tiempo, pero nada más voy a hacer dos recordatorios. Usted siempre habla de los migrantes, que son nuestra palanca de desarrollo, nuestro apoyo, el envío de más de 60,000 millones de dólares en remesas pese a la pandemia, pues ayudaron para que las economías de los municipios, las aldeas, los pueblos, las rancherías de nuestro México se sostuvieran y hubieran un consumo, por lo menos básico. Yo le planteé hace más de medio año que hay un migrante mexicano que se fue del estado de Veracruz, primero a Washington, ahora está en Texas, pues no tenía dinero para pagar su departamento, que además es un departamento del Infonavit. Aquí vino a la conferencia el director del Infonavit a decirle a usted que iba a ver el caso con el tema del banco Scotiabank. La cuestión es de que pues el señor vino a mentir, porque vino a decir que ya estaba arreglado el caso. La verdad es que no es cierto. Este migrante pues trabaja de cocinero, su madre, su mujer y sus hijos viven en ese apartamento y obviamente lo van a votar, como decimos, porque no ha llegado a ningún arreglo. El director del Infonavit no ha hecho caso. Él vino a decir que ya estaba resuelto y la verdad es que no es cierto. El director del Infonavit seguramente tiene los datos. Ojalá, presidente, que haya ese apoyo a los migrantes, porque finalmente pues se van para ganar dinero y resulta que les quitan la vivienda donde viven, presidente. Y ya por último, también le hice un planteamiento sobre más de 2,000 trabajadores petroleros de su estado. Usted dijo que se iba a reunir con ellos a fin de entrar en un diálogo. Yo no estoy pidiendo que les paguen, que les dé dinero de las arcas públicas del país, porque usted bien lo dice, que lo cuida y que además hay que distribuirlo de manera equitativa. Pero también aquí le voy a dejar con Jesús una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde dice que pues sí tienen todavía unos derechos ahí que yo desconozco porque yo no soy litigante, pero sí me gustaría, presidente, que tomaran en cuenta las voces de esos hombres y mujeres, que además usted también lo ha dicho, que son trabajadores, que sin ellos
no se hubiera vuelto a arrancar la operación de las plantas petroleras de este país y así como los integrantes de la Comisión Federal de Electricidad, presidente. Sí, de acuerdo. Vamos a verlo del Infonavit. De todas formas, nos vuelves a dar los datos Sí. y vemos lo de los trabajadores petroleros. Aquí con le traigo Pemex. el sobre, ahí está cerrado, Sí. se lo entrego y ustedes ya Sí. tendrán la última palabra. Yo lo único que pido es que exista un diálogo y usted lo ha planteado desde la trinchera de donde está, que el diálogo es el mayor acceso a la libertad. Sí, y siempre estoy dialogando, hablando con ellos. Donde quiera que voy, estoy así, conversando. Y es una auténtica comunicación de mensajes de ida y vuelta. Y me están planteando cosas siempre. Y les estoy dando respuesta y buscamos la forma de solucionar los problemas. Pero déjanos eso. Gracias, Sí, presidente. déjanos eso. Buen día. Muy bien. Te toca a ti, pero ¿sí? ¿Para mañana? ¿Sí puedes? Los dos. Los dos. Sí. Ellas dos, porque sí, la verdad, ya estaban señalados. Y a mí me gustaría de una vez ya de resolver, pero ellos dos. Sí, y ya después nos vamos ya mañana tengo todo el tiempo, pero además ahora tengo algo que decirles, y me voy a llevar otro tiempecito antes de irnos a desayunar, al café con leche con pan. Siéntese. No, es que quiero presumir algo, ¿no? Quiero tirar aceite, quiero decirles que me dio mucho gusto dos cosas, o sea, que a lo mejor pasan desapercibidas y por eso las quiero subrayar. Uno, el resultado de la encuesta del INEGI sobre percepción sobre inseguridad en México. ¿Por qué no la pones? Porque la del INEGI, no, la de la percepción, y después la otra. Miren, esto es importantísimo. Desde que se está haciendo la encuesta, en este trimestre es el más bajo. A ver, hay una. Y es percepción, pero ayuda mucho a entender que la gente pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad. Y la verdad, estamos trabajando para eso todos los días, con profesionalismo, de manera coordinada. A veces, por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad. No lo considero justo, y menos cuando está de por medio solo la politiquería. La militarización, dicen los conservadores hipócritas. ¿Quiénes fueron los que militarizaron el país? Ellos. Ellos eran los que permitían la tortura. Ellos permitían las masacres. Ellos eran los que daban la orden del mátalos en caliente. Y ahora,
como buenos hipócritas conservadores, ¿no? Se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos. No, la verdad, no somos lo mismo, no somos iguales. Tienen muy malos sentimientos, malas entrañas, son malos de Malolandia. Lo de ayer y lo de todos estos días. Espérenme, vea, pero qué gusto me da que la gente, no, ponme el anterior, que la gente se da cuenta. Y no solo eso, ahora sí pon. Tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional. Eso es lo que piensa el pueblo. ¿Y esos legisladores a quién representan? Se supone que al pueblo, pero no representan a los grupos de intereses creados, representan a los corruptos, a los que han saqueado a México, a los que se sentían dueños de México. Y por eso su enojo. Pero qué dicha enorme el poder enterarnos de que esto es lo que piensa la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos. El pueblo es mucha pieza. Y nada más por respeto, y ahí se los dejo de tarea, no ponemos lo que piensa la gente de otros, de otras instituciones, porque ya es mucho. Pero ahí queda eso. Entonces ahora sí ya, café con leche con pan. Esa para mañana, que es buena noticia también.